contentos de que te hayas podido conectar y te damos una calurosa bienvenida a la transmisión del día de hoy, la cual ha sido preparada con mucho cariño especialmente para ti, de donde nos estés viendo, de Santiago, desde Chile o de otras partes del mundo. Queremos decirte que eres muy bienvenido a esta transmisión. Todos los domingos nos juntamos a las 12 del día, así que esa invitación queda abierta para que te puedas conectar por el Facebook Live de la Cuarta Iglesia Bautista de Santiago. Somos una comunidad abierta a todas las personas, así que de donde nos estés mirando y en la condición en que estés, sepas que eres bienvenido y que eres amado por nuestro buen Dios. Así que con esta bienvenida quiero decirte que disfrutes la transmisión del día de hoy. Nos vemos. Así que, primero que todo, saludarles. Son muy reconfortantes, animan mucho el testimonio de ustedes, ver las caras, la vida de cada uno, de cada una, de Jimena, de Ricardo, de Florencia, las palabras que nos transmiten, animan a seguir trabajando en esta senda, de que lo que hacemos realmente tiene un impacto en la vida de las personas y tiene un impacto para bien, por Jesús, por nuestro Señor. También comentarles que Juanita Morales está con su bebé, está bien. Quieren venir pronto con Robinson papá y Robinson Jr., pero no tienen el pase de movilidad. Así que por eso no han podido venir, pero se están poniendo las vacunas para poder asistir ya con todas las normas, como decía nuestro hermano Hernán, como dando también el ejemplo de cómo debemos reunirnos. Así que, pero todo bien. Somos poquitos, nos vemos poquitos, pero en realidad no somos poquitos. Hay muchos que por distintas circunstancias no han podido estar, pero esperamos que de a poquito vayamos retomando el ritmo y poder reunirnos más presencialmente. Los invito a que podamos abrir nuestra Biblia, encender en su teléfono en 2 Corintios capítulo 12. Creo que ahí. Para que lo tengan ahí abierto, porque vamos a ir moviéndonos dentro de la carta del apóstol Pablo, la segunda carta de Corintios. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes una profundización del devocional que compartí el día miércoles. Ya me quedé con las ganas. A veces uno quiere decir más cosas, pero tampoco quiere extenderse tanto porque es un devocional, no es una predicación. Pero el día de hoy sí quiero profundizar en algunos temas que me parecen muy importantes para nuestra vida, de acuerdo a lo que nos puede transmitir el apóstol en esta carta. Repito, 2 Corintios capítulo 12, ahí ténganlo abierto. Y me voy a centrar en un versículo, en el versículo 7 al 9, que está ahí, que dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Es bien curiosa esta relación que tiene el apóstol Pablo con la comunidad de Corinto. Sabemos por sus cartas, por su testimonio, que él trabajó aproximadamente 2 años inmerso en esta comunidad. Es decir, conocía perfectamente bien a sus integrantes, conocía el manejo de la comunidad. Y esto se ve también en la forma de hablar del apóstol, que es de una forma un poco más libre que en otras cartas. Por ejemplo, en Romanos uno ve la estructura densa que trata de impregnar el apóstol para dar a conocer la doctrina cristiana. Y acá, en el transcurso de Corintios, uno va viendo como el apóstol como fuera hablando en voz alta, como que va pensando y van transcribiendo sus propios pensamientos. Y Corinto era una ciudad portuaria, era cosmopolita, es decir, transitaban muchas personas de distintas culturas. Estaba inmerso en la cultura griega, en la parte de abajo de Grecia, en la provincia que se llama de Acaya, y era una cultura propia politeísta. Abundaban los templos de distintas divinidades. Era una ciudad con altos recursos económicos. Incluso se hacían cada 2 años los Juegos Istmicos, así como la Olimpiada, pero ahí en Grecia. Entonces era una ciudad bastante entretenida. De hecho, era una especie como de Las Vegas, para que nos hagamos una idea. De hecho, ellos tenían un dicho que sale en la Biblia. Dice, lo que pasa en Corinto, se queda en Corinto. Eso es Biblia. No, mentira, no lo dice la Biblia, pero hay algunas investigaciones extrabíblicas que dicen que podrían haber hecho algo así. Y bueno, en términos de la iglesia, ellos presentaban una diversidad de dones. Era una comunidad bastante carismática. De hecho, en la primera carta sale, ¿cierto?, mencionar la lista de dones que se presentan en aquella comunidad. Pero a pesar de tener ese gran listado de dones demostrativos de la presencia del Señor, era una comunidad que estaba lejos de la perfección. Y esto yo creo que es una de las enseñanzas que más nos transmiten las cartas de Pablo y las demás cartas del Nuevo Testamento, que los problemas que atraviesan las primeras comunidades son un motivo de enseñanza para nosotros el día de hoy. A veces escuchamos un sentimiento que es válido, dice, debemos volver a la iglesia primitiva, debemos volver a antaño, antes, todo tiempo pasado fue mejor. Pero cuando leemos las cartas, vemos los problemas que no eran menores que ocurrían en la iglesia primitiva. No estaban libres de una serie de circunstancias que también a nosotros se nos van repitiendo en el tiempo. Ser una comunidad primitiva, es decir, no con los siglos de doctrina, de desarrollos teológicos, de pensamiento, no los libró de tener dificultades. Incluso hay temas que se van repitiendo y que nosotros hoy aún no podemos resolver, porque es parte de ser comunidad. Y eso nos da un toque de realismo frente a las expectativas que podemos tener del funcionamiento de las comunidades cristianas. Podemos ver que a través de la Biblia, de los textos apostólicos, no existe la comunidad perfecta. No existen iglesias perfectas. Eso nos aterriza un poco las expectativas que podemos tener de esta y de cualquier otra iglesia, de que ni siquiera las iglesias que fueron fundadas por apóstoles, por gente que caminó con Jesús, no fueron libres de tener dificultades. Tuvieron que convivir con los problemas del día a día, problemas cotidianos. En esta segunda carta de Corintios podemos ver que por ciertos pasajes en esta relación que tiene el apóstol con la comunidad de Corinto, hay ciertos aspectos que nos denotan un dejo de tristeza, de decepción por parte del apóstol con la comunidad, un sentimiento de dolor hacia quienes él formó, él vio crecer y tanto tiempo ayudó directamente. Quiero que alguien me pueda ayudar en leyendo 2 Corintios 10,
del 9 al 10, por favor. Si alguien lo puede leer en voz alta, 2 Corintios 10, del 9 al 10. El primero que lo encuentra se pone de pie y lo lee, por favor. El que lo tenga, ¿sí? 2 Corintios 10, 9, 10. No quiero dar, ¿se escucha? ¿Sí? No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Ahí tienen a Corinto. Bien, como decía, muchas gracias, hermana Ruth. ¿Cómo? Como que no salva a nadie. No salva a nadie. Decían, mira, el apóstol Pablo cuando escribe, tú vas a ver, pero en persona es poca cosa. No, el apóstol Pablo sí, escribe bonito, pero habla pésimo. Esos eran los comentarios con los que luchaba, con los que tenía que enfrentar su ministerio, su trabajo. Y aquí en esta segunda carta a Corintios vemos que hay una intención de defender, por un lado, Pablo su ministerio frente a estos ataques, que sin duda, ¿quién no se sentiría mal si dicen algo así de uno? Con una comunidad que uno le pone cariño, uno le pone afecto, y le devuelven ese tipo de comentarios. Existía un fuerte cuestionamiento hacia el apóstol Pablo. Incluso habían quienes consideraban ciertos líderes, ciertas figuras de liderazgo más potentes que el propio apóstol Pablo. Estaba Apolo, por ejemplo, que él sí tenía una destacada cualidad oratoria en desmedro de lo que decían de Pablo. Incluso en la primera carta a Corintios dice, ¿cierto? Algunos dicen yo soy de Apolo, otros yo soy de Pablo, y Pablo dice, paremos con eso, somos de Cristo, no de aquel u otro líder. Y en el transcurso de la carta uno ve un carácter más bien contrariado al apóstol, porque por un lado como que le dan ganas de sacar todo su pergamino, todo su currículum, y decir, ¿quién soy yo? Y va como diciendo repetidamente, no quiero jactarme, pero si voy a jactarme no tendría problema hacerlo porque lo que estoy diciendo es verdad. Y va como que entre que da 2 pasos y retrocede 1. Y llega en el capítulo 12, sin querer caer en un discurso autorreferente, pero a un punto cúlmine de la defensa de su ministerio, donde magistralmente, Pablo da un giro cristiano a la situación que está viviendo. Y yo creo que eso es una enseñanza importantísima, fundamental para nosotros, en nuestra vida, ser capaces de dar ese giro cristiano en las situaciones que vivimos en nuestra vida. Es un tremendo ejemplo el que nos da el apóstol, de mirar nuestras situaciones con los ojos de Jesús. Esto no es solamente vital para la vida del cristiano, sino para la iglesia de Cristo. Muchas veces cuando analizamos textos, cuando escuchamos reflexiones, y propiamente del apóstol Pablo, pareciera que nosotros miramos a Jesús con los ojos de Pablo. Y el apóstol mismo nos dice que debemos ver a Pablo con los ojos de Jesús. Y muchas de las preguntas, muchas de las enseñanzas de las doctrinas cristianas se solucionarían si hiciéramos efectivo ese ejercicio de ver a Pablo con los ojos de Jesús y no ver a Jesús con los ojos de Pablo. Como mencionaba al principio, es muy llamativo este lenguaje cotidiano que está ocupando el apóstol en este capítulo, en base a una comunidad que él conocía muy bien. Y de hecho él comienza con una declaración curiosa. Voy a dar lectura yo del principio del capítulo 12, si me siguen. Dice en el verso 1: me veo obligado a jactarme,
aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Vamos viendo cómo el apóstol está hablando de una experiencia que él vivió con el Señor, una experiencia más allá de los sentidos, ¿cierto? Que dice que fue llevado al tercer cielo. Él mismo dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Es claro, aquí el apóstol hace este juego como hablar en tercera persona, como Martín Vargas, ¿cierto? Habla como en tercera persona, pero está refiriéndose a una experiencia enriquecedora que vivió, que no la podemos explicar del todo. Él mismo no sabe si la vivió, si fue arrebatado, si fue una visión, en el cuerpo o no en el cuerpo, solo Dios lo sabe. Y esto también es un guiño para ciertas espiritualidades que nosotros a veces menospreciamos. Pensamos que alguien que vive cosas, no sé, experiencias sobrenaturales, le falla un poquitito, o algo se fumó, no puede ser tan verdad, algo tiene que ir detrás. Pero el mismo apóstol Pablo, cuando nosotros nos ponemos en esa perspectiva, el apóstol Pablo vive experiencias que no puede explicar. Para algunos, Pablo era un judío que, junto con tener una preparación académica, una formación intelectual como pocos seguidores de Cristo, también era una persona que vivía experiencias más allá de los sentidos. Encuentros de éxtasis, donde tenía revelaciones sobre visiones de Dios. De hecho, si uno pone atención en ciertas partes de los textos de las cartas de Pablo, él tiene revelaciones que a nosotros nos sonarían incluso un poco locas. Por ejemplo, en Gálatas él dice que este evangelio no se lo reveló nadie, sino fue revelación directa del Señor. Y uno dice, pero si Pablo no conoció a Jesús, ¿cómo le reveló el evangelio directamente? O en 1 Corintios 11, cuando habla de la institución de la Cena del Señor, dice, el Señor me dijo que en la noche que fue arrestado, y bla, 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 el resto. Entonces uno dice, ¿cómo vivía estas experiencias? ¿A qué se refiere el apóstol? Que se explique mejor. Si no conoció a Jesús directamente, ¿cómo obtiene estas revelaciones? Al parecer, la habría obtenido mediante experiencias que van más allá de lo que nuestra lógica puede explicar. Y esto lo considera en una primera instancia el apóstol una situación, una forma para jactarse. Si nosotros tomamos el racionalismo y el escepticismo como una manera de relacionarnos con Dios, no tendría cabida experiencias como las que vive el apóstol Pablo. No podemos vivir nuestra espiritualidad cerrada a solamente entender a cabalidad los conceptos para poder relacionarme con Dios. El mismo apóstol abre esa puerta para mostrar que Dios se vive incluso más allá de nuestro propio entendimiento. Dios se vive más allá de nuestros propios sentidos. Dios trasciende nuestro plano, nuestra realidad. Pero el apóstol no se queda solamente en eso. No es una invitación a solo vivir esas experiencias, sino a tenerlas en cuenta. Porque incluso dice él que recibe palabras que no puede reproducir. Es una experiencia para él, es algo que enriquece su vida, pero no es una invitación a solo tener estas experiencias místicas religiosas, sino es parte de vivir con Dios. Y posteriormente a esto, aquí viene lo bueno. Dice el apóstol, para evitar volverme engreído, una espina
fue clavada en su cuerpo. Un mensajero de Satanás, explica, es decir, dice, un mensajero de Satanás. Por el contexto que nos da la carta, la Reina Valera era un poquito más literal y nosotros recurrentemente escuchamos, ¿cierto?, el aguijón en la carne. Yo me imaginaba un escorpión pinchando al apóstol o algo así. Pero por el contexto de la carta, parece que es una persona que le hace la vida difícil al apóstol. Si alguien me ayuda, por favor, en 2 Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15. Por favor, si alguien lo puede leer. Con confianza nomás, con toda libertad. 2 Corintios 11, capítulo 11, del 13 al 15. Quien lo encuentre, por favor. Con valentía. Ricardo, tú lo tienes, yo veo que lo tienes. Dale. Jimena lo tiene primero. 2 Corintios, ¿cuánto? 11. 11 del 13 al 15. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muchas gracias, Ricardo. Vemos como el apóstol, un poquitito antes de este capítulo 12, habla de que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz y sus servidores se disfrazan de servidores de justicia. Y el propio comenta que esta aflicción, este tormento que vive, es por un mensajero de Satanás que lo atormenta. Al parecer es una persona que le hace la vida difícil al apóstol. Dice que 3 veces oró a Dios para que se la quitara. 3 veces, hermanos. Hace referencia a la insistencia que tuvo el apóstol en este tema. Para él no era algo trivial, no era algo simple. Era algo que lo estaba atormentando y le pide a Dios que lo ayude, que se lo quite esto. Y para mí me llama mucha atención, me da un poco de risa, porque pone en tela de juicio lo que nosotros hemos escuchado siempre, el pedir y se lo dará. Y 3 veces ruega al apóstol y Dios calla, no hace nada. Parece que el estar al lado de Dios, incluso para el mismo apóstol Pablo, no garantiza la gallina de los huevos de oro. No es un Dios amuleto que nos va a dar todo lo que nosotros queramos, sino que esto también depende de otras variables. Lo que vamos a pedir y se nos dará tiene que ver si está en línea con la vida de Jesucristo. De hecho, el mismo Señor dice, todo lo que pidan en mi nombre, se los daré. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Significa lo que Jesús representa. No es una palabra mágica, no es una abracadabra, no es un conjuro lo que uno hace cuando pide las cosas a Dios. Uno lo analiza en propósito y en línea con la vida de Jesucristo. Y así lo interpreta el mismo apóstol Pablo, quien ante la falta de respuesta o la negativa a su petición, acepta lo que hay detrás de esta condición que está viviendo con la perspectiva de que esto no lo vuelva presumido. Hermano, hermana, hago la pregunta a ti directamente para que te la respondas internamente, no es necesario que la verbalices, pero ¿qué es lo que atormenta tu vida? ¿Cuál es esa espina que tienes clavada, que cuesta, que te gustaría que Dios la sacara? ¿Una persona? ¿Una situación? ¿Qué es lo que nos causa esta molestia?
Segunda pregunta, ¿esta espina que tienes clavada, lo has puesto a los ojos de Dios? Como dice el apóstol, tal vez esto es una oportunidad para que cambiemos la perspectiva de estas vivencias y veamos qué podemos obtener de esto. Y no insistir tosudamente en que Dios mágicamente remueva esto que nos incomoda, que nos quite esto de nuestro camino, porque a lo mejor nos estamos perdiendo una oportunidad que está disfrazada en esta situación para, como el apóstol, por ejemplo, no volvernos tan presumidos. Por un lado, comentamos con el hermano Hernán al principio que esto también se puede ver de una forma que nos invite a perder el equilibrio. ¿Cómo mantenemos el balance en nuestra vida? Porque por un lado no es una invitación a buscar vivir las cosas que nos atormenten o buscar vivir el dolor necesariamente o ser conformistas. Decir, bueno, es lo que me tocó. Es lo que me tocó nomás. Entonces no lucho, no batallo, porque es lo que me tocó. No está en ese sentido invitándonos el apóstol a que cambiemos nuestra perspectiva. Está en admitir que todos y todas tenemos debilidades, que todos tenemos cosas que nos incomodan, que todos pasamos por situaciones que a veces nos superan y que las figuras todopoderosas no existen. A la luz de Cristo, los superapóstoles, los superlíderes no existen. Entonces, estas cosas que nos debilitan, ¿cómo debemos verlas? Por un lado, podemos verlas como oportunidades para mejorar en Cristo. Y que estas debilidades que aparentemente son las que nos hacen menos personas, los que nos hacen tener una cualidad inferior, eso es finalmente lo que nos identifica con Cristo. No se trata de ir publicando victoria tras victoria, vas venciendo todas las batallas que se te presentan. Ese evangelio no es el evangelio que nos presenta el apóstol y no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús tiene que ver con reconocer nuestras debilidades, ya que es ahí donde el poder del Señor se manifiesta. Ya nos preguntamos, ¿qué le responde el Señor a la petición del apóstol? Te basta mi gracia. En la Reina Valera pareciera tener un tono un poquitito más impositivo, así como bástate mi gracia, como la imagen de un Dios que está en el Olimpo y dice algo así como agradece que te quiero, agradece que más encima tengo misericordia de ti, pobre mortal, y no te aplasto como una hormiga. Pero gracias a Dios tenemos también otras traducciones que nos ayudan a interpretar lo que quiere decir el apóstol Pablo. Porque a través de Jesús, esa no es la imagen de Dios que nos transmite. No veo a Jesús menospreciando la vida de los demás, diciendo, bueno, agradece que por último tienes mi amor. No es esa la imagen. Podemos ver que a través de Jesús, lo que nos quiere decir el apóstol es que en esas circunstancias difíciles nos demos cuenta que el amor de Dios es suficiente. Es como que Dios nos dijera, date cuenta que mi amor por ti basta, es suficiente. Enfócate en lo que realmente importa. Esa situación pasará, esa persona pasará, pero mi amor por ti se queda, es eterno. A mí en lo personal me llama mucho la atención esta forma de todo darlo vuelta del Señor, de todo hacer este giro cristiano que hablaba. Pareciera ser un Dios de las paradojas,
un Dios de las contradicciones. Yo digo, incluso mirando en el Antiguo Testamento, recordemos que en la ley judía el primogénito era quien recibía la bendición. Pero vemos que en el transcurso de la Biblia es bendecido Jacob y no Esaú. No sin dar algunas vueltas ahí serpenteantes, pero finalmente quien recibe la bendición es Jacob. Si vemos a David, era el octavo de 8 hijos. Y cuando le van a presentar al profeta, le dice, sí, tengo un hijo por ahí atrás que está cuidando cosas sin importancia. Y a él es quien le recae la bendición. Y yo digo, ¿por qué Dios hace leyes que Él mismo no cumple? ¿Cuál es la insistencia de Dios de hacer reglas que ni siquiera Él las tiene en consideración? Pareciera ser que lo que para Dios es importante es diferente para lo que los seres humanos consideramos importante, lo que estamos acostumbrados a ver la vida. Incluso el mismo Jesús nos da la lección. Un Dios que se encarna en un carpintero humilde, un Dios que se encarna en una persona, en un pueblo marginal, dentro de una tierra marginal, cercano a tierras paganas, y Dios se encarna en él. En una persona que vive en un contexto oprimido, en una sociedad oprimida, y que busca seguidores que son igual de humildes que él, y es capaz de cambiar la historia de la humanidad con ese simple grupo de pescadores. Pareciera ser que algo nos quiere decir con estas contradicciones. ¿Cómo vamos a hacer alarde de nuestras debilidades? Bueno, resulta que a través de esas debilidades es donde se muestra a Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya para finalizar, hermanos y hermanas, quisiera dejarles una invitación el día de hoy. Que tenemos una oportunidad este domingo, esta mañana, de reconocer nuestras debilidades y de ponerlas a los pies del Señor. En alguna medida, hermanos y hermanas, ¿has sentido que esta pandemia te ha vuelto débil en algún aspecto? Bueno, si es así, es una buena noticia porque hay esperanza. En esa dificultad, en esa debilidad, está Dios contigo. Es un maravilloso domingo, un buen día para decir las cosas que nos cuestan, para reconocer nuestras debilidades y asimilar lo que Dios nos dice. Date cuenta que estoy contigo. Date cuenta que tus situaciones son transitorias. Date cuenta que mi amor y mi compañía es para siempre. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no tengamos miedo a decir que somos débiles, porque entonces le damos ese giro cristiano y nos damos cuenta que somos fuertes, tal como dice el Señor en el Sermón del Monte. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. Vamos a orar. Le invito a orar en base a lo que hemos reflexionado el día de hoy. Nuestro buen Dios, te damos infinitas gracias por esta palabra, por el mensaje del apóstol Pablo, por esta vida que nos muestra muchas veces ciertas dificultades, pero nos has dejado tu palabra, Señor, para poder darnos cuenta y tener la conciencia necesaria para dar esos giros cristianos, Señor. Ayúdanos en esa debilidad, ayúdanos en esa espina clavada que tenemos en nuestra vida. Ayúdanos a ser capaces de poder voltear y mirar con tus ojos y darnos cuenta que tu amor es suficiente. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y hermanas que el día de hoy están acá. Te pido que los bendigas a cada uno y que tu amor, Señor, nos acompañe por siempre.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como las del águila. Gracias por permitirnos acompañarte. Como dice el apóstol, no dejando de conectarnos. Cuarta Iglesia Bautista de Santiago, una comunidad para el bien de las personas.